Creatividad S.A. es un útil y maravilloso libro de liderazgo del cual hemos sacado 10 lecciones más que compartimos contigo en esta segunda parte dedicada a la obra de Ed Catmull. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. En esta ocasión vamos a darle seguimiento a el libro de Creatividad S.A., libro del cual ya en el episodio anterior pues nos dedicamos a platicar de algunas de estas lecciones de emprendimiento, de liderazgo que nos ofrece esta obra de el famoso Ed Catmull, quien en su momento fue fundador y presidente de los estudios de animación Pixar. Y digo fue porque tengo entendido que ya está retirado. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que pues vale la pena leer este libro si en este momento estás dudando en comprarlo, estás escuchando podcast o estás buscando algún tipo de resumen sobre este libro. Te lo digo abiertamente, te recomiendo que lo leas. Es un libro padrísimo, es un libro muy completo y creo que es una lectura obligada para todos aquellos que están buscando emprender o que tienen ya un mediano o un gran negocio y que quieren encontrar pues una guía. Es bastante rico en ejemplos prácticos, trae pues muchas encrucijadas a las que yo creo que todos en algún momento nos tenemos que enfrentar o nos hemos enfrentado desde la perspectiva ya sea de empleado, porque todos hemos tenido un trabajo normal, un trabajo pues como lo conocemos, en el que recibimos un sueldo, en el que tenemos un jefe, un líder, y también desde la perspectiva del emprendimiento, cuando tú eres quien tiene que guiar a ese equipo, a ese grupo, pues nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias y este libro prácticamente es una recopilación de varias anécdotas, de ejemplos prácticos y sobre todo de reflexiones de un presidente de una de las empresas más importantes de los últimos años, no solamente para la industria cinematográfica, sino también para la industria tecnológica y por supuesto de emprendimiento. Entonces, en el momento en que me doy cuenta que este libro pues da para más, pues me di a la tarea y me permití dedicarle un segundo episodio a hablar de este libro porque no me canso de asombrarme, de sorprenderme de cuántas cosas nos toca enfrentar y a veces uno busca las respuestas y como lo decíamos en alguna entrevista que hicimos sobre la importancia de la lectura, lo más maravilloso es encontrar respuestas en libros a cuestiones que de otra manera no podríamos resolver. Y ya en su momento, en este primer episodio, hablábamos pues justo de algunas de estas encrucijadas en las que nos encontramos, como el tener que contratar a alguien y pues enfrentarte a esta inseguridad. ¿Qué hago? ¿Contrato a alguien más inteligente que yo? ¿Contrato a alguien más capaz? Chin, y si me quita el trabajo, chin, y si se me sube a las barbas, como diríamos en México, ¿qué hago? Este tipo de cuestiones, como el enfrentarte también a lo mejor a defender, tener que defender un proyecto o un sueño a capa y espada, por más detractores que tenga, tener que defenderlo, son algunas de las cuestiones que toca este libro y que además nos responde de forma práctica realmente el cómo resolvió este tipo de dudas. Y bueno, pues ya sin más rollo, en esta ocasión, para esta segunda parte, quiero compartirte otras 10 lecciones que logramos extraer de este maravilloso libro que, reitero, hay la versión digital, está la versión física, no están a un precio muy accesible que digamos, pero sí te puedo decir con la mano en el corazón que es un libro que te va a encantar. Ahora, si eres fanático de Disney, como es mi caso, también vas a disfrutar mucho pues las referencias que hace durante todo el libro a pues la creación propiamente de las películas y a los desafíos a los que se enfrentó. ¿Sale? Y bueno, pues ya sin más rollo, pasemos a 10 lecciones que nos dejó Ed Catmull y su libro Creatividad S.A.
1. Controla tu ego. A lo largo del libro, Ed nos comparte la experiencia que tuvo de trabajar con 3 diferentes jefes del calibre de George Lucas y obviamente Steve Jobs. Y en el caso de este último, pues nos pone el ejemplo de cuánto puede influir en la convivencia, en la colaboración y por supuesto también en el éxito de un proyecto, la interacción con personas con un ego tan grande como era el de este cuate que es Steve Jobs. En este caso, me llama mucho la atención porque nos hace entender que una de las principales herramientas, y coincide con otros speakers que hemos mencionado en el programa, como John Maxwell, Jim Rohn, hablan de la importancia del ego. En este caso, Ed Catmull habla del ego como un factor que puede limitar, un factor que puede crear, pues, más que puentes, crear topes, crear baches entre colaboradores. Y pues menciona que para poder llevar una buena relación con el resto de los colaboradores, lo más importante era aprender a controlar el ego. ¿Por qué? Porque si no lo haces, es muy difícil crear un ambiente laboral ameno y sobre todo equilibrado. Para él y el resto de la gente que colaboró en su momento con Steve Jobs, siempre mencionan esta constante, el ego. ¿Qué pasa si no lo controlas? Puedes perder socios, puedes perder amigos, puedes perder colaboradores. El ego puede ser tu peor enemigo. Entonces es muy importante que sin importar que tengas un empleo formal o que tengas un negocio, ya sea online, offline, tú solito o en familia o con tu pareja o en equipo, necesitas aprender a controlar el ego porque de lo contrario será muy difícil poder trabajar en equipo. 2. Fallar te enseña mejor que cualquier consejo que te den. A pesar de consultar y pedir consejos a otros, no hay mejor escuela que la experiencia. Y esto lo aprendió con sangre Ed Catmull durante su gestión como presidente a lo largo de todas y cada una de las películas que creó. Evidentemente nos menciona que, al igual que todos, cuando somos jóvenes, acudimos con aquellas personas que ya tienen experiencia para pues buscar hacer las cosas de la mejor manera. Sin embargo, el libro nos explica que por más que escuches consejos, por más que te den pues alertas de aquello que no debes hacer o de lo que sí debes hacer, la mejor escuela que existe es sin duda el fallar, el que tú en carne propia experimentes. A veces tenemos miedo a querer crear o querer hacer porque tenemos miedo a fallar. Sin embargo, lo mejor que te va a pasar en la vida es equivocarte. Fallar te enseña mejor que cualquier consejo. 3. Dota de responsabilidad a todos los empleados sin importar su nivel. Una clave para la mejora de la productividad y la calidad es dotar de responsabilidad total a todos, óyelo bien, a todos y cada uno de los empleados para detectar y resolver problemas sin importar su nivel en la empresa. Fíjate, esto es muy interesante porque tomando en cuenta la cultura laboral que existe en México, no me vas a dejar mentir, incluso cuando leía esta parte en el libro, pues me venía a la mente pues muchas de las experiencias que he tenido en los trabajos que tuve, tanto en gobierno como en la iniciativa privada, y más de una vez levanta la mano quien no ha escuchado frases como a mí no me toca, no me corresponde, no es parte de mis funciones, yo no lo voy a hacer o yo por qué lo voy a hacer. Y es parte de esta cultura que se ha creado de una forma negativa de esconder la mano para no hacer ciertas cosas. Lo interesante es cómo en este libro, y no solamente con esta empresa, empresas como Google y empresas grandes tecnológicas están buscando cambiar la cultura para incentivar la participación de los empleados. Y me llamaba mucho la atención porque justo aquí mencionan la importancia de, por un lado, hacer sentir a los empleados parte de la responsabilidad de solucionar, de mejorar aquello que encuentren mal. En mi experiencia, me acuerdo perfecto ver las dos caras de la moneda. ¿Qué pasa cuando el empleado, si tiene iniciativa, tiene ganas de querer resolver aquel problema que se encuentra y de la nada se frena?
No, tú no puedes resolverlo, lo tiene que resolver fulanito o fulanitos, X o Y, director, subdirector, es decir, tiene que resolverlo alguien arriba de ti. ¿Cómo esto te frena? Y a la inversa, o de forma negativa, ¿qué pasa cuando alguien encuentra un error, pero nadie lo quiere resolver? Porque no le toca, porque no le corresponde. Aquí la premisa o la filosofía que explica el libro es que empresas como Sony y Toyota tienen esta filosofía de hacer sentir a el resto de los empleados, sin importar en qué cargo estén, que tengan la responsabilidad de resolver, de encontrar problemas, detectarlos y también de resolverlos. Y me llama mucho la atención porque este mismo tópico ya lo habíamos visto, no lo hemos tocado en el programa, pero yo lo vi en un libro que se llama El consumidor es el medio, del autor Fernando Ansúrez, donde también hacen hincapié en este tópico e incluso hacen énfasis en una idea que en su momento también Toyota menciona, y es hacerle sentir a los empleados, pues de una u otra manera, que no hay nada de malo en encontrar errores y que tienen la aprobación para resolverlos si es necesario. Y hablan sobre la microgestión, cómo de una forma negativa el tener este tipo de microgestiones terminan ahogando la productividad y la calidad de las empresas. En el caso de Toyota, el lema es: usted no debe pedir permiso para asumir una responsabilidad. En la práctica, creo que es un poco más complicado de llevar a cabo que en la teoría. Sin embargo, lo rescatable de este punto o de este tópico es: no importa el nivel en el que estés, si tú encuentras un error, que tengas la libertad de detectarlo y de resolverlo sin necesidad de tener que pasar por varios procesos engorrosos o varias manos o varios niveles arriba de ti para poderlo resolver. Sin duda, reitero, de la teoría a la práctica es un poco complejo, pero nos queda la importancia de entender que si todos cooperáramos, sin importar el nivel en el que estuviéramos en una empresa, las cosas podrían funcionar. Tan así que desde hace décadas, empresas como Google, empresas como Disney, Sony, Toyota, han puesto en práctica esta teoría o esta filosofía de que todos debemos de participar sin importar el nivel en el que estemos para resolver problemas. Es la razón o una de las tantas razones del éxito de estas empresas. 4. Cuida cómo tratas a los demás. Es muy importante que seas consciente del impacto que tienes en los demás. A veces este tópico me llama mucho la atención cuando lo platico con familiares, amigos, en reuniones, lo que sea. A veces tenemos la idea de que este tipo de temas únicamente lo deberían de tocar aquellas personas que están en altos mandos, directivos, subdirectores, presidentes, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa cuando te pones a pensar en la manera en que tú tratas a los demás en tu trabajo? Por ejemplo, a las personas de servicio, a las personas de limpieza, por ponerte algunos ejemplos. Esta práctica o esta teoría sobre cómo tratar a los demás aplica para todos nosotros. Ya en otro episodio hemos hablado sobre que todos los días, somos servidores. Todos ofrecemos un servicio a nuestra familia, a nuestros amigos, como empleados, como alumnos, como profesores, qué sé yo. Todos tenemos un trato con los demás y ese trato debe de ser sumamente cuidadoso porque crea un impacto en los demás. ¿Cuántos de ustedes saludan, por ejemplo, al personal de seguridad que está en la entrada del lugar donde trabajan? ¿Cuántos de ustedes tratan bien a las personas de limpieza que tal vez hacen la limpieza de su espacio de trabajo o aquella persona que está haciendo la limpieza en la calle por la que ustedes van transitando? Lo pregunto porque justo en el libro habla de cómo es el trato dentro del organigrama laboral. Pero reitero, ahí entra como este énfasis de hacernos sentir que, pues mientras yo trate bien al que está arriba de mí, no hay ningún problema porque yo soy empleado. Pero, ¿qué pasa con la gente que está a tu alrededor? Y esa es la razón por la que en el libro hacen énfasis de cómo debemos de tratar a las demás personas. De hecho, uno de los puntos importantes de toda la obra es el trato que tenemos o la importancia que tienen las personas en las empresas. Las empresas no son ideas,
Las empresas no son propiamente máquinas de hacer dinero. Él le da este enfoque humanístico, haciendo hincapié en que el trato que hay entre las personas y también la química que hay entre las personas ayuda a obtener resultados creativos. Y en este caso él pone un ejemplo muy interesante, nuevamente retoma su interacción o ese paso que tuvo en la vida con el buenísimo y loquísimo de Steve Jobs. Y nos explica que trabajar con él era una odisea. En los primeros años trabajar con él era muy complicado porque tenía no solamente el ego muy grande, sino también tenía interacciones sumamente agresivas, sumamente groseras con el equipo de trabajo. Y eso también me pone a pensar en justo cuántos de nosotros hemos pasado por un jefe o una jefa que grita, que golpea, que dice groserías, todo el tiempo te ataca, todo el tiempo te regaña. Y está comprobado aquí en China que cuando este tipo de ambiente se vuelve incómodos porque todo el tiempo te están haciendo ver los errores o te están regañando, por más que te paguen mucho, terminas renunciando. Y en este caso, en el libro hablan de la importancia de tratar bien a los demás. En el caso de Steve, todas las juntas creaba un ambiente incómodo precisamente por esta interacción agresiva que tenía hacia los demás. Entonces, si en tu caso estás teniendo problemas para trabajar en equipo, busca libros que te ayuden a enfocarte de una forma más amena con tu equipo de trabajo. Si no encuentras libros, seguramente habrá algún podcast o algún video que te ayude a manejar mejor a los empleados en caso de que tú seas jefe y quieras ser un líder, o en tu caso como empleado, de qué manera puedes comunicarte de mejor manera para que la persona que está en este momento a lo mejor incomodándote dentro de las juntas, te manejen mejor la comunicación. Sea cual sea el nivel en el que estés, lo importante es aprender a tratar bien a los demás dentro de tu equipo de trabajo. 5. Dedícate a lo que eres bueno y tienes pasión. Después de mucho batallar, Ed nos platica en este libro que él y su equipo se dieron cuenta que de plano lo suyo no era vender hardware, que fue lo que empezaron a hacer al principio en la empresa, sino que lo suyo era crear contenido creativo. Tan así que a partir de que fracasaron de una manera u otra en términos económicos, fracasan vendiendo hardware, se dan cuenta de que lo mejor era darle un giro a la empresa y comienzan a crear comerciales para marcas de renombre como los chicles Trident. Y a partir de crear comerciales, tienen la apertura a volver a crear propuestas narrativas con el objetivo, obviamente, de acercarse a crear la primer película animada del mundo, hecha 100% con computadora. En este caso, vemos cómo se dan cuenta de que una cosa no les funciona y aunque querían también ganar dinero para sobrevivir, para subsistir como empresa, lo más importante era regresar a las raíces y apostarle a lo que realmente tanto Ed como el resto de su equipo eran buenos, y era en la parte del contenido creativo. Tan así que crearon propuestas narrativas que les dieron la oportunidad de ser nominados en algunas ocasiones, me parece que en 2, a ganar un Oscar. Y en una de esas ocasiones no solamente lograron ser nominados, sino lograron ganar su primer Oscar como empresa. Esto les ayudó más adelante a poder por fin ser tomados en serio por los productores de Disney y poder trabajar y hacer una colaboración. Tal fue el impacto de darle este giro a la empresa que no solamente lograron credibilidad, no solamente lograron colaborar con Disney, sino que dio pie para hacer el financiamiento de lo que conocemos como la primer película oficial de Pixar, que es Toy Story. Esta historia es maravillosa y te la estoy platicando porque lo más importante o la moraleja que nos deja el libro con respecto a este tema es: podemos hacer 1000 cosas. Somos seres humanos capaces, brillantes y maravillosos para poder hacer muchas cosas. Pero siempre tendemos a ser mejores en un área más que en otra. Y a veces por cuestiones económicas, por cuestiones de moral, por cuestiones de lo que tú quieras, a veces vamos perdiendo el camino.
Y lo más importante es recuperar y dedicarnos al 100 en aquello en lo que tenemos pasión y en lo que somos buenos, porque es ahí donde vamos a destacar más que en ningún otro lado. 6. Aprende a discernir qué consejos tomar y cuáles no. Aunque estos sean bien intencionados, no siempre es bueno aplicar todos y cada uno de los consejos que recibimos. Sobre todo cuando somos jóvenes, nos hacen mucho hincapié en que tenemos que acudir a la gente que ya tiene experiencia, en la gente que ya tiene más años con X o Y situación, ya sea en cualquiera de estos planos que tenemos, ya sea de emprendimiento, negocios, académicos, amorosos, qué sé yo. Sin embargo, pocas veces nos hacen darnos cuenta de que también tenemos que buscar forjarnos la suficiente sabiduría para discernir cuáles sí tomar y cuáles no. La clave está en averiguar cuáles son viables para nuestro contexto y cuáles no. Es decir, cuando recibas el consejo de alguien, es importante que tomes conciencia del contexto de la persona que te lo está dando y si este es viable en el contexto que tú tienes, que por supuesto será diferente al de la persona que te está dando el consejo. Por ejemplo, en el caso de Ed, él nos explica que al principio pues tenía dudas prácticamente de todo. Cuánto cobrar, cómo establecer una relación con los clientes, cómo ganar confianza en los inversionistas, cómo hacer que la gente creyera en su proyecto, luego más adelante, cómo crear la personalidad de los personajes de sus películas, cómo hacer las historias, cómo va a ir el guión, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años, él tendía mucho a preguntar y a pedir consejos a gente de otros estudios, a gente en el medio tanto pues cinematográfico como tecnológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, con los años se dio cuenta de que pues no todos los consejos son viables, que muchas veces es más importante pues tomar tus propias decisiones y si te equivocas, pues de eso vas a aprender y de aquello que logres tomar éxito, pues de ahí también vas a aprender y vas a crear tus propias fórmulas. Entonces, lo más importante es, sí aprende a escuchar consejos, pero aprende cuáles tomar y cuáles no. Punto número 7. Créetela primero tú. No importa cuántos episodios pasen, a lo largo de todos los años que llevamos con Comunica y Emprende, hemos dedicado varios fragmentos a hablar de la importancia de creértela primero tú. Si vas a montar un negocio, si vas a estudiar una profesión, si vas a agarrar un oficio, tienes que creértela primero tú. Creértela en el sentido de vas a triunfar, vas a crecer, la vas a armar en grande. Es decir, tienes que creértela primero tú, porque de esta manera los demás van a comenzar a creer en ti. Es importante que confíes en que vas a triunfar incluso antes de que otros lo hagan. Y este fue uno de los factores que dieron una vuelta a la manera en que Pixar logró crear esa credibilidad dentro de la industria, que por cierto, por muchos años no tomaban en serio ni a Ed ni al equipo que trabajaba con él hasta que Steve Jobs le enseñó esta fórmula. Prepárate jurídicamente, prepárate legalmente, prepárate financieramente para triunfar. Toma medidas, toma precauciones, también averigua cómo invertir, etcétera, etcétera. Toma las acciones que sean necesarias partiendo de que tú vas a triunfar. Muchas veces apostamos a nosotros mismos en contra. Y muchas personas van a ponerte el pie, muchas personas tampoco van a creer en ti, pero si tú tampoco crees en ti, ya valió el negocio. Entonces, sea el proyecto que tú quieras emprender, no importa si es un negocio online, offline, si lo quieres hacer solo o lo vas a hacer con alguien, lo más importante es que primero te la creas tú. Y con esto me viene a la mente ejemplos que les he puesto de gente que conozco que antes me decían, yo voy a ser escritor, y hoy están publicando su tercer, cuarto libro. Gente que me decía, Ingrid, yo voy a ser azafata, y hoy veo sus fotos en Instagram que realmente son azafatas, que están volando por el mundo, que la están pasando increíble, pero que desde el minuto cero creyeron en sí mismos. Y es algo que yo siempre te invito a que también hagas. Si tienes un proyecto, asume que ya la hiciste, asume
que la vas a hacer en grande. Yo cuando era niña siempre decía, ¿qué vas a hacer de grande? Cuando la gente me preguntaba, yo decía, voy a ser periodista, voy a estudiar periodismo. Y cuando estaba en los últimos semestres de la carrera y la gente me preguntaba, a pesar de que no me había titulado, a pesar de que no me había graduado, yo siempre decía, soy periodista. Y a partir de ahí entendí que el enfoque viene de aquí adentro. Y a partir de que tú te creas lo que eres, los demás van a comenzar a creer en ti. Y en este caso, la persona que creyó en el proyecto, la persona que financió, la persona que sacó a flote en muchos sentidos a los estudios Pixar fue nada más y nada menos que Steve Jobs. Sí, a pesar del ego, a pesar del mal genio, a pesar del maltrato que tenía con la gente en general en sus malos días, era una persona tan brillante que vio el potencial que tenía tanto la propuesta de Ed como todo el equipo creativo. Lo que querían hacer era innovador y él logró tener ese ojo, esa visión para sacar adelante este proyecto. Número 8. Nunca te conformes. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y ya hemos mencionado varios ejemplos, varias frases a lo largo de estas semanas enfocado al tema de empezar o de tomar acción. Gente como el expresidente Ted Roosevelt hablaba de que no importa las herramientas que tengas, no importa cómo empieces o que no sepas ni por dónde, pero que empieces y lo hagas bien. Y creo yo que esto aplica en todos los niveles de nuestra vida, ya sea económico, amoroso, académico, profesional, sea lo que sea, hazlo al 100. Y eso implica que nunca bajes las expectativas, nunca caigas en esta falsa seguridad o en lo que muchos llaman zona de confort. En este caso, Ed nos pone un excelente ejemplo al hablar de las secuencias animadas. Cómo estas secuencias en películas animadas nunca eran prioridad en cuanto a la calidad para casas productoras como Disney. Es decir, cada vez que se ponía un proyecto en la mesa de una secuela, era de, pues es una secuela X, ni siquiera la vamos a estrenar en el cine. Vamos a pasarla directamente a DVD o a VHS, lo que fuera en ese momento, y ya, se acabó. Y bajaban las expectativas, bajaban la calidad. Simplemente desde el momento en que nombraban el proyecto, Ed se dio cuenta de que no le daban esa prioridad, esa calidad que merecían. Y la perspectiva que decidieron darle en Pixar, de decir no me importa cuál secuela sea, de qué película, todas merecen la misma calidad que la película original o la película número 1. Y fue así que dio pie a crear la historia de Toy Story 2, una película que se estrenó en cine, pese a que se estaba acostumbrado a que las secuelas animadas no tenían presencia en cine y se pasaban directamente a películas para comprarlas y verlas en casa. Entonces, este es un buen ejemplo de qué pasa cuando el resto del mundo te dice, no le eches tantas ganas, nada más es para, no sé, en este caso, para una secuela, no le eches tantas ganas, nadie se va a dar cuenta si lo haces mal. Tiene que ver con este enfoque de perfeccionismo, con este enfoque de querer hacer las cosas bien. Ed nos dice en este libro que lo más importante es hacer las cosas lo mejor posible sin importar el contexto. Los mismos de Disney le dijeron, oye, no le eches tantas ganas, es una secuela, no pasa nada. Y los mismos creadores decidieron reiniciar la película porque cuando la presentan a los creadores o a los inversionistas más bien de Disney, Toy Story 2 era un fiasco de película. Originalmente era un fiasco. Pero al reinventar la historia o cambiar algunos de los elementos de esta historia, se volvió una de las películas más conmovedoras, una de las secuelas mejor elaboradas de su tiempo. Entonces, si en tu caso estás viviendo un proyecto o una propuesta que el mundo te dice que no la hagas tan bien, pues que la hagas al ahí se va, siempre ten en cuenta este ejemplo, porque quizá eso que la gente te está diciendo que no le eches tantas ganas puede ser lo que te cambie a ti la vida o que te dé la pauta para abrirte nuevas puertas. Traducción o en resumen, nunca te conformes. 9. Las grandes ideas son resultado de grandes interacciones. Para tener grandes ideas necesitas construir un gran equipo de gente. Ya hablábamos de eso un poquito en el episodio anterior. Hablábamos de, si quieres triunfar, necesitas contratar a gente más inteligente y más capaz que tú. Bueno,
Pues la idea aquí se parece un poquito, pero va más de la mano con el tema de las interacciones. Necesitas construir un equipo de gente no solamente talentosa, ojo, sino también equilibrada en su interacción. Es decir, debe haber química y funcionar bien cada uno de los elementos de ese equipo de trabajo. Es decir, la gente tiene que complementarse entre sí, llevarse bien, tener una dinámica de trabajo amena. Y por ello, tu función como líder debe ser cuidar y observar esa interacción, porque él, al igual que muchos de nosotros, me incluyo, creemos en algún momento que para tener buenas ideas o para crear buenos proyectos hay que tener simplemente pues buenas ideas o tener el ingenio o tener el talento. Pero me encanta una frase que me voy a permitir citarte en este momento porque es una frase bastante puntual y bastante interesante. Incluso las personas más inteligentes pueden constituir un equipo ineficaz si no están bien equilibradas. Y te voy a poner un ejemplo que me vino a la mente cuando terminé de leer esta página del libro, y es, imagínate un mundo en el que tuvieras que trabajar con 5 personas como Sheldon Cooper, de la teoría del Big Bang. Sin duda es un hombre brillante, es un hombre que prácticamente es un genio, que es muy inteligente, muy capaz, pero todos sabemos que se lleva del nabo con el resto del mundo. Imagínate 5 Sheldons en un equipo de trabajo creativo, en un equipo de trabajo productivo. Sin duda, no se trata solamente de talento, sino se trata de encontrar gente que al estar juntas puedan trabajar amenamente, equilibradamente. Y a veces eso es más difícil de conseguir en una empresa, porque tienes que aprender a juntar los mundos, las cabezas, las mentes de varias personas con, pues obviamente con una personalidad totalmente diferente y que muchas veces pueden chocar. Entonces, Ed Catmull nos hace la invitación a cuidar y observar mucho la parte de la interacción. Si el equipo de trabajo con el que estás nomás no se llevan bien, difícilmente van a poder tener resultados positivos, resultados amenos e incluso pues resultados que cambien la forma de llevar el negocio o el proyecto que están llevando. Cuando un elemento no embona es cuando comienzan a haber también problemas. Y aquí menciona que a lo largo de los años llegaron y salieron colaboradores, pero siempre se quedaban aquellos que desde un principio tenían química, se llevaban bien, que a pesar de ser brillantes, lograban también emanar bien sus egos. Eso es muy importante, encontrar con quién colaborar de manera en que no solamente haya química y talento, sino que la interacción sea complementaria y equilibrada. 10. Las personas son más importantes que las ideas. Una buena persona, fíjate, una buena persona reunida con más personas buenas y talentosas son las que crean ideas espectaculares. Por ello, es por eso que debes de cuidar los hábitos laborales, los valores y, sobre todo, procurar la felicidad fuera de la oficina de tu equipo de trabajo. Esto va un poco de la mano con la idea anterior, pero aquí lo que hace hincapié es preguntarle a la gente, para ti, ¿qué consideras que sea más importante? ¿Las ideas o las personas? Y la respuesta que él da es justo este enfoque humanístico, es decir, para él considera que lo más importante de cualquier proyecto, de cualquier empresa, para poder generar ideas creativas, son las personas, porque son ellas quienes formulan estas ideas. Cuando el equipo es ameno, cuando hay química, sin duda se ponen a flote ideas, porque todos tienen hambre de aprender, hambre de solucionar, hambre de crear. Si tú encuentras gente que no solamente sea talentosa, sino que logre crear y coexistir al mismo tiempo, crearás ideas creativas e ideas fascinantes que revolucionen la manera de hacer las cosas. Sin importar, obviamente, también el género o el nicho de mercado al que esté enfocado tu negocio, tu proyecto, tu libro, tu curso, lo que sea, siempre y cuando tomes en cuenta el valor que tienen las personas dentro de ese proyecto. ¿Vale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes
¿Ya te sacó las canas verdes? Toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿ya tienes el libro Creatividad S.A.? ¿A ti qué te dejó este libro? ¿Cuáles son las lecciones que te dejaron este libro para tu día a día? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. Estoy en YouTube, iTunes, iVoox, TuneIn, Spotify y The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, tu iguana, tu cuyo, tu hurón, bueno, hasta tu suegra, a quien caiga, pero por amor de Dios, que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Estoy en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.